Damos gracias a Dios en este día por esta oportunidad que Dios nos concede de poder compartir la palabra del Señor. Tenemos mucho que aprender de las Escrituras. Jesús dijo en una oportunidad: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo quiero saludar a todos los hermanos, hermanas, jóvenes, niños, en este día y decirles que estamos en comunión a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios. Hay un pueblo, hay un remanente, como dijo Dios, le dijo a Isaías: hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal, ni sus bocas le han besado. Por eso estamos contentos y estamos alegres y estamos confiados en este Dios todopoderoso, que es lento para la ira y grande en misericordia. Damos gracias a Dios por eso. Yo quiero saludar a todos los hermanos y desearles a la Iglesia de Jesucristo sobre esta tierra las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Estamos esperando la venida de Cristo. Yo quisiera compartir con usted algo que Jesús enseñó, y nada menos que a un maestro de la ley. Y en esta palabra se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 3, del verso 1 al 12. Y dice el subtítulo de esta porción bíblica: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué maravilloso, qué bueno es atender a la palabra del Señor. Toda esta alocución, toda esta conversación que Jesús tuvo con el maestro de la ley, llamado Nicodemo, fue una conversación terrenal. Por eso le dice Jesús: si no crees a las cosas terrenales que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿cómo les voy a decir las cosas celestiales? Qué maravilloso. Un maestro de la ley, un hombre. No podemos juzgarle, porque el hombre sin conocimiento de Dios puede ser muy sabio en esta tierra, puede ser un maestro, un doctor de la ley, puede ser un científico, ¿cierto? Puede tener mucho conocimiento terrenal, pero si no entiende las cosas espirituales, prácticamente no sabe nada, solamente las cosas terrenales. Por eso es importante que nosotros atendamos a la voz de Dios a través de su palabra. Este hombre
Dice la Escritura, bueno, he leído algunos comentarios de algunos estudiosos de la Escritura y casi todos coinciden, convergen en lo mismo, de que este Nicodemo vino de noche a Jesús para que sus compañeros, en este caso, ¿cierto?, no lo vieran hablar con Jesús. Como que se escondió, como que vino camuflado de noche. Pero tiene otra connotación más importante que esa. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de las cosas de Dios, estamos en tinieblas. Y cuando Él vino de noche a Jesús, no vino tanto porque se escondía de sus compañeros, sino porque estaba en tinieblas. Estaba en la nebulosa, por eso Él vino a hacer una consulta, una pregunta, ¿cierto? Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta de Jesús es tan maravillosa, tan certera, tan a tiempo, porque así es la palabra del Señor, nos habla a tiempo y fuera de tiempo, tan hermosa, tan certera, que a mí me deja perplejo esto cuando Jesús le responde y le dice: de cierto te digo, o de verdad te digo, esto no tiene engaño, esto no tiene doble lectura, no tiene doble estándar, esto es una sola cosa, es cierto, es verdad. Por eso le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, todos los teólogos, todos los estudiosos, todos los maestros, todos los científicos, si no han nacido de nuevo en Cristo, no pueden entrar en el reino de Dios. O sea, su carrera, sus estudios llegan hasta acá. Por eso que es hermoso cuando hemos llegado al conocimiento de la verdad y hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones, porque entramos en un nuevo nacimiento, en una nueva vida. Esta vida es una vida efímera, pasajera, es una vida que está limitada. Imagínense ahora con este asunto de la pandemia, todos corren, todos están preocupados, todos están medrosos, temerosos, no sabemos en dónde va a parar todo esto, pero los que hemos creído en el Dios Todopoderoso, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, no podemos nacer de nuevo para luego morirnos. No, el que nace en Cristo de nuevo vive eternamente. Por eso le dice Jesús a este varón: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él estaba todavía en el ámbito terrenal, en el ámbito físico. A él no le cabía en su cabeza nacer de nuevo. ¿De qué forma? Entrar de nuevo en el vientre de la madre, dice. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Primero, fíjese el orden de las cosas. Esto es importante entenderlo. Primero Jesús le dijo: el que no naciere de agua. Podría haberle dicho del Espíritu, porque el Señor le estaba hablando cosas espirituales, pero no. Por eso que Jesús le dice posteriormente en el verso 12, le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Todavía no le estaba diciendo las cosas celestiales. Entonces era importante entender que primero el hombre nuevo tiene que nacer de agua. Y yo le voy a decir por qué. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, me gusta mucho a mí citar Génesis capítulo 1 porque allí está la respuesta para muchas de nuestras interrogantes. Dice allí en Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y lo que había, ya, lo primero fue que Dios creó los cielos y la tierra, y cuando Dios crea algo, lo crea bueno, lo crea bien. Dios no hace cosas desordenadas ni vacías. Entonces, Dios creó primero los cielos y la tierra. De ahí pasan muchos años, de ahí pasan muchos acontecimientos, de ahí hay un conflicto celestial, ¿cierto?, en el cual se lleva a cabo el ser que se revela en el cielo, fue echado a la tierra y vino acá a desordenar todo, porque Él vino a eso, a hurtar, matar y destruir. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, ¿cierto?, estaban sobre la faz del abismo. Lo primero, después de la creación del cielo y de la tierra, lo primero es que estaba la tierra desordenada y vacía, ¿cierto? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu con mayúscula. A pesar del desorden, a pesar de lo vacío de la tierra, a pesar de que estaba sobre la faz del abismo y habían tinieblas, sobre eso está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios fue un testigo de la creación del cielo y de la tierra. Estuvo Cristo y estuvo el Espíritu Santo. Y luego vamos a entender por qué. Y dice la Escritura, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. O sea, el primer orden. Estaba todo desordenado, todo vacío. Había quedado todo trastocado, como cuando entra un ladrón a una casa y trata de buscar dinero, joyas y revuelve todo. Usted se ha dado cuenta, eso se ha visto, sobre todo en este último tiempo, ¿cierto? Mucho en la televisión, en las noticias, como los hombres para robar entran y rompen, violan, matan, queman, hacen de todo, hacen un desorden. Eso fue lo que ocurrió en la tierra. Hubo un desorden, pero sobre ese desorden estaba el que lo gobierna todo, el que lo sabe todo, el que lo escudriña todo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaban las aguas, el Espíritu de Dios estaba sobre eso. Ahora, ¿qué es lo primero que hace el Espíritu de Dios, cierto? Manifiesta la luz. Nicodemo vino de noche a Jesús, no vino a la luz del día. ¿Se da cuenta? Vino de noche, vino en la oscuridad, vino en las tinieblas. Él andaba en tinieblas físicas y espirituales. Por eso que no entendía nada, siendo maestro de la ley. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz se manifestó, la luz no fue creada. Por eso dice, sea la luz. No dice que Él creó la luz, no. La luz se manifestó. Es decir, aquí entró Cristo. El Espíritu Santo, ¿cierto?, hizo que se manifestara Cristo. Ese mismo Espíritu Santo que lo levantó de los muertos, ese mismo ordenó las aguas, porque estaba sobre las aguas, y manifestó la luz, porque Jesucristo es la luz. Cuando el Nicodemo vino de noche a Jesús, vino a la luz. Él, sin darse cuenta, él buscaba la luz, porque estaba en tinieblas. Y bueno, dice la Escritura, para entender bastante más la palabra del Señor, dice, y vio Dios que la luz era buena. Dios es bueno, Jesús es bueno, la luz es buena. Por eso que no podemos andar en tinieblas. El que anda en tinieblas no puede ver la luz porque está en tinieblas hasta que no se manifiesta la luz. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, dice, me buscaréis y me hallaréis cuando de todo vuestro corazón me buscaréis. Es decir, la responsabilidad nuestra es buscar al Señor, buscar su rostro a través de la oración, a través de la comunión, buscar el rostro del Señor. Porque entonces, buscando el rostro del Señor, se va a manifestar la luz.
Y ya con luz nosotros podemos ver mucho más. Eso fue lo que ocurrió. Y dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, no tienen comunión las tinieblas con la luz, ¿no? Porque están separadas. Dios las separó. Y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Qué maravilloso. O sea, cuando Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer primero de agua, el que no naciere de agua, ahí está la respuesta. Y luego dice, y del Espíritu con mayúsculas. Porque es importante nacer de agua y de Espíritu. ¿Por qué? Por el agua, usted sabe que el ser humano es 70% de agua. El mundo subsiste por el agua. Hemos aprendido algo muy hermoso estos últimos tiempos, y yo no lo sabía, fíjese, pero un científico cristiano, a través de sus investigaciones, logró entender que usted ve el mar, como dice la Escritura, el mar y la fuente de las aguas, que usted ve los mares, los 7 mares, ¿cierto? Agua por todos lados, ríos por todos, lagos por todos lados. Gran parte de la tierra, digamos, de la parte visible de la tierra, tiene agua. Pero lo que yo no sabía era que bajo tierra hay 9 veces más agua de la que usted logra ver en la superficie. ¡Qué maravilloso! Por eso que cuando ocurrió el diluvio, dice la Escritura que se rompieron las cataratas de los cielos y también del abismo. Brotó agua. Por eso la tierra se inundó en poco tiempo. Porque nadie puede entender, aunque hemos tenido nosotros la experiencia y las noticias que hablan de que en ciertos lugares ha llovido tanto, que se inundan las casas, se inundan los lugares, pero nunca se inundan como en el diluvio. Porque hay mucha agua. Y Dios la tiene reservada ahí. Por eso que es importante el agua. El agua por la tierra subsiste. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua. Y luego dice, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí está como, podríamos nosotros ver algo muy parecido a la luz y las tinieblas. No pueden mezclarse, no pueden hacer las dos cosas. Es cierto, nosotros somos terrenales, vivimos en esta tierra, somos tangibles y tenemos tiempo limitado. Como siempre digo yo, tenemos un problema de tiempo y espacio, que no es el problema de Dios, pero Dios nos está invitando a ese ámbito. Que nosotros vivamos en un ámbito que no tiene límite. Y eso fue lo que no entendió el maestro de Israel, Nicodemo. Por eso Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, cuando habla de espíritu, está hablando de aire, está hablando de viento. Curiosamente, yo cuando era niño, y muchos de ustedes tienen que haber vivido esta experiencia, por ejemplo, pasaba por un garage, ¿cierto? Donde estaban arreglando autos y había un letrerito que decía aire gratis, para echarle aire a las ruedas de la bicicleta, echarle aire a las ruedas de los vehículos, era gratis. Y usted sabe que el aire que usted respira es una bendición de parte de Dios. Y es el problema que hoy día tienen muchos que han sufrido este ataque del coronavirus, ¿cierto? Les falta el aire. O sea, ese aire gratis que Dios nos ha dado por años, nunca lo tomamos en cuenta como una bendición de Dios. Hoy se tiene que pagar por ese aire. Y muchas personas han muerto porque les faltó el aire. Por eso que es importante conocer a Dios a través de su Espíritu. De su Espíritu con mayúscula. Porque es aire.
¿Mm? Lo dice acá, dice que la palabra espíritu se traduce en el griego como tanto viento como espíritu, aire, que es el que necesitamos, es vital para el ser humano. Ahora lo estamos entendiendo mucho mejor. Luego le dice Jesús, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y aquí está, el viento sopla. ¿Se da cuenta? El viento sopla, dice, de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. En el griego, espíritu es neuma. Y usted sabe que un neumático de auto para que funcione, tiene que tener aire. Un pulmón de un ser humano, para que funcione bien, tiene que tener aire. Porque por esa misma causa colapsan los pulmones, y cuando colapsan los pulmones, el hombre le falta el aire. Ahí entra la neumonitis, o neumonía, o neumonía, no sé, según se pueda decir. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Amén. Por eso que es importante aprender de Dios para hablar de Dios. Y lo que sabemos hablamos. Con la boca se habla. Con la vista se ve para testificar. Por eso dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Todos nosotros hemos sido llamados por Dios a conocerle. Esta palabra es una palabra de la actualidad, de este tiempo, porque estamos en medio de la vida, estamos en la muerte. Por eso es importante conocer a este Dios vivo, para que no pasemos de muerte a muerte, sino de muerte a vida. Porque ese es el orden que Jesús estableció cuando Él vino sobre esta tierra. Él nació de una mujer, se hizo hombre, pero luego se despojó de su deidad para hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesucristo es el centro. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el aire. Jesucristo es el agua. ¿Cierto? Se lo dijo a la mujer samaritana allí en San Juan capítulo 4, ahí mismo a la vuelta de la hojita de la Biblia, usted la da vuelta ahí y se encuentra cuando le dice Jesús a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se está refiriendo al agua física, ¿cierto? El agua del pozo. Pero le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si el agua física sirve para que el mundo exista y subsista, como dice la Escritura, y nosotros también podamos permanecer sobre esta tierra, si es importante el agua física, con mayor razón el agua del Espíritu. Porque es la que nos, como dice Jesús, es la que nos hace saltar a la vida eterna. Porque esta agua salta para vida eterna. Es como cuando usted se pone debajo de una ducha en el verano con ese calor abrasador, ¿cierto? Y usted viene y se pone debajo de la ducha y le cae el agüita, ¿cierto? Y usted la respira y se llena los pulmones de aire porque se refrescó. Así es el agua de la vida. Nos hace nacer de nuevo, nos hace vivir una vida en victoria, nos hace vivir una vida en triunfo, y ya no estamos en tinieblas. ¿Se da cuenta?
Por eso que es importante venir a la luz. Jesús es la luz. Jesús se manifiesta en nosotros. Y cuando se manifiesta en nosotros, ¿cierto? Vemos la luz. Y como dice la Escritura, los que no quieren ver la luz, dice, porque no quieren que sus obras sean reprendidas, porque cuando se acercan a la luz ven que sus vestiduras están manchadas. Eso es importante, para eso es importante la luz. La luz lo manifiesta todo. Es importante que esa luz, la luz de Cristo, pueda brillar y ver, y nosotros mirarnos y ver que nuestras vestiduras a veces no están limpias. Es importante ser lavadas en la sangre de Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Dios le guarde. Necesitamos urgente que la luz de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Que el agua de la vida salte en nosotros para vida eterna. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, pueda hinchar nuestros pulmones, tanto físicos como espirituales. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que Dios de paz le bendiga. Dios amado de los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que tú eres la vida, que tú eres la luz, que tú eres el agua que salta para vida eterna. Esa agua, Señor, que fue a buscar la mujer samaritana, Señor, ya no la necesitó tanto como el agua que tú le diste, Señor. Necesitamos nacer, como le dijo Jesús a Nicodemo, de agua y de espíritu. Aleluya. Que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora yo pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu vaya a aquellos tus hijos, Señor, que están hospitalizados, Señor, y puedan hinchar esos pulmones. Aleluya. En el nombre de Jesús, ese virus ahora en el nombre de Jesús retrocede. En el nombre de Jesús hay muchos siervos tuyos, Señor. Hay muchos hijos tuyos que necesitan este aire, Señor, que necesitan este espíritu en sus vidas, en su cuerpo y en su alma. Gracias te damos, oh Dios, tu bendición repose sobre cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.